dio auge, riqueza y poder en los países de la Europa occidental hasta principios del siglo XVI. Los obispos, cardenales y hasta el mismo Papa de la época a la que nos referimos sentían que la Iglesia Católica Romana era una fuerza económica y política difícil de tocar siquiera, pues su misión estaba en conducir a las almas por buen camino. Sin embargo, el siglo XVI, por las difíciles condiciones de vida de los europeos occidentales, habría de dar a luz una de las teorías filosóficas que hablaba del alma, de la relación del hombre con un Dios y de la fe que los seres humanos deberían tener en los mismos seres humanos. En el siglo XVI se dan dos importantes procesos de cambio en la sociedad europea: el humanismo y la reforma religiosa que sembró las bases de la Iglesia Católica Romana, creando una importante división. A partir del siglo XVI empieza a difundirse en toda Europa y sobre todo en Italia una corriente cultural de gran fuerza que va influyendo en los estratos más altos de la sociedad, ganando terreno entre los estratos más pobres. Este movimiento de carácter cultural tuvo repercusiones en lo filosófico y lo religioso, dando por terminado el periodo medieval en el que la Iglesia Católica dominaba no solo en lo ideológico, sino también en lo económico. A esta corriente se le conoce como el Renacimiento, ya que su principal característica era la renovación de la vida social, volviendo a los principales logros de la antigüedad grecorromana de antes de la Edad Media. El apogeo del Renacimiento tuvo lugar en el siglo XVI, pero no se desarrolló al mismo tiempo en todos los países, ya que las doctrinas católicas resistieron con gran fuerza y se opusieron enérgicamente al avance de esta nueva teoría. El movimiento cultural tomó tres direcciones principales. En las letras y las artes originó el Renacimiento, propiamente dicho. Mientras que en el plano de la filosofía y la ciencia dio origen al humanismo. Finalmente, en las doctrinas religiosas creó la corriente conocida por Reforma. La reforma religiosa en particular tuvo repercusiones muy importantes en las costumbres de la sociedad europea, ya que fue una verdadera revolución religiosa que llegó a dividir a la Iglesia Católica, rompiendo el dominio que hasta entonces unificaba a todos los pueblos occidentales. En la actualidad, las religiones son muy diversas y los hombres, dependiendo de su origen, su enseñanza, su familia y sus costumbres, pueden practicar una u otra. Por eso, nuestra Constitución política garantiza la libertad de culto. La jerarquía de la Iglesia Católica Romana, conformada por los obispos, cardenales y el mismo Papa, había adquirido tal fuerza que funcionaba como punto de equilibrio político en la Europa de principios del Renacimiento. Esta posición de privilegio causó que muchos de estos representantes de la Iglesia se apartaran de los principios de humildad y pureza, provocando la indisciplina entre algunos de sus miembros. En muchos casos se exigía dinero a los creyentes, a fin de que los pecados cometidos fueran perdonados. A esta cantidad monetaria se le conoció como indulgencia, que permitía a los creyentes sentirse perdonados por sus faltas y a la Iglesia obtener mayor riqueza mediante la idea de otro mundo en el que los que sufrían y vivían con penurias iban a alcanzar la felicidad. La economía en la mayor parte de Europa iba en aumento por la nueva clase social que incrementaba sus ingresos, los burgueses, que depositaban sus esperanzas de una vida mejor en sí mismos, en su habilidad para el comercio y en su propia iniciativa, oponiéndose a la idea del sufrimiento y penurias de la Iglesia Católica. Además de ello, los descubrimientos geográficos del Nuevo Mundo, realizados por Colón, también influyeron para que algunas teorías católicas acerca de la forma de la Tierra y de su lugar en el universo se vinieran abajo ante la incredulidad de los pensadores humanistas que cuestionaron tales teorías.
La situación de la Iglesia Católica de principios del siglo XVI, el surgimiento de la corriente renacentista en las artes, el humanismo de la ciencia y la filosofía dieron por resultado una revolución religiosa que transformó las formas de pensamiento en prácticamente todo el territorio europeo. La Reforma. Las indulgencias pedidas por algunos sacerdotes y jerarcas católicos romanos del siglo XVI fueron motivo de reflexión para un monje agustino de origen alemán que el 31 de octubre de 1517, a la edad de 34 años, fijó en la iglesia de Wittenberg un cartel en el que había escrito 95 principios religiosos, entre los cuales destacaban las siguientes palabras: las indulgencias son los hilos con los cuales se pescan actualmente las riquezas de los hombres. El nombre de ese monje era Martín Lutero, el iniciador de un movimiento que desconocía la autoridad del Papa y veía en el propio hombre el medio para obtener perdón a sus pecados, basándose en la fe y el arrepentimiento personales. Con Martín Lutero nace la Iglesia protestante y la reforma religiosa que separó a varios países de la Iglesia católica romana. La reforma religiosa, basada en el pensamiento humanista e iniciada por Martín Lutero, revaloraba al hombre para tener confianza en sí mismo y dejar a un lado instituciones como la Iglesia Católica, imperante hasta entonces. Los 95 puntos planteados por Lutero tuvieron una gran aceptación entre los burgueses alemanes y la población en general a partir del conocimiento del protestantismo, debido a varias causas. Entre esas causas se encontraba la oposición de ciertos príncipes de Alemania que consideraban injusta la exigencia de indulgencias o limosnas que tenían que enviar a Roma. El mismo Lutero se encargó de publicar la Biblia en alemán, con lo que mucha gente tuvo la oportunidad de conocer estos textos que anteriormente habían sido escritos solamente en latín. La difusión de estas publicaciones en otros idiomas, como español y francés, pronto hicieron que los hombres pudieran conocer e incluso discutir el contenido de tales escrituras. Roma llamó a Lutero para que justificase su obra, pero Lutero, en medio de una manifestación en la plaza pública de Wittenberg, quemó el documento papal llamado Bula Exsurge Domine, por lo que se le excomulgó de la Iglesia Católica en el año de 1521, con lo que la Iglesia protestante quedó separada definitivamente del catolicismo romano. La revolución religiosa trajo como consecuencia nuevas visiones del mundo, costumbres diferentes que poco a poco fueron arraigándose en los países para establecer una nueva jerarquía social, donde las ideas religiosas habían evolucionado y definido en gran medida el orden de las naciones modernas.